Soy Daniel Divinsky, editor en Retiro Activo, con una larga vida ligada al libro, primero como lector, luego como estudiante de abogacía, porque soy abogado, aunque dejé de ejercer hace mucho tiempo. Dirigí una colección de cuadernos que publicaba el Centro de Estudiantes de Derecho, que me preexistía, que en realidad eran unos libritos de entre 64 y 128 páginas que condensaban los temas preferidos de profesores que todavía no habían escrito un libro, un tratado sobre la materia, pero que eran sus temas favoritos y que eran los que normalmente interrogaban en los exámenes. Como consecuencia eran libros de venta asegurada, porque para aprobar las materias había que tener leída lo que era el capricho o el gusto personal de cada profesor. Y simultáneamente se fundó la editorial de Jorge Álvarez, que fue pionera en la publicación de autores argentinos, en innovación en el diseño de portadas, un acto de audacia que perduró bastante tiempo hasta que finalmente la realidad del mercado la hizo fenecer. Como era muy amigo de Jorge Álvarez, que había sido vendedor en una librería jurídica y nos proveía los textos con grandes descuentos a sus amigos de un cineclub que frecuentábamos, trabajé gratuitamente para él haciendo todo tipo de tareas editoriales. Y me familiaricé con lo que era prehistoria de la edición, el plomo, la linotipo, la composición en caliente, la corrección de galeradas, esas tiras largas de papel que para jóvenes editores deben sonar a la prehistoria. Se me ocurrió con mi socio jurídico, que era bastante más abogado que yo por vocación, instalar una librería. El capital que podíamos juntar entre ambos socios, suministrado por nuestros padres, era de $300. Ya entonces era muy poco dinero. Y entonces Jorge Álvarez, de quien éramos muy amigos, nos dijo, bueno, ¿y por qué no ponen una editorial? Yo aporto mi crédito, que lo tenía, porque en las primeras épocas fue una editorial sumamente próspera, fue la primera que publicó los libros de Mafalda, de Quino, por ejemplo. Él aportó su crédito y nosotros nuestro trabajo. Había que publicar algún libro de autores norteamericanos como para demostrar que no éramos una editorial comunista, que no lo éramos en ningún momento, porque ninguno de los dos tenía ninguna militancia política, si bien un pensamiento progresista. Entonces compramos un libro que se llamaba 4 teorías sobre la prensa, de 2 académicos norteamericanos. Y arrancamos con una antología de textos sobre Buenos Aires, que preparamos con mi socio, que era también un abogado, Oscar Finkelberg, que después se retiró de la editorial. Teníamos como asesora honoraria a una brillante periodista, Piri Lugones. Piri era una persona de pensamiento progresista, era un poco el alma de la editorial de Álvarez, y nos dijo, miren, ustedes son una editorial desconocida, ningún autor argentino conocido les va a dar un texto para publicar, menos un texto inédito. Pero los autores son muy vanidosos. Si le preguntan a varios de ellos cuál es su cuento favorito en la literatura universal y le piden que escriba un prólogo explicando por qué es el mejor cuento del mundo, nadie va a decir que no. Y el libro se llamó El libro de los autores, precisamente, y fue el primer gran éxito de la editorial. Bueno, la editorial era totalmente amateur. Tenía cada tanto un libro que se vendía, pero realmente se solventaba con nuestros ingresos módicos como abogados, hasta que se produce una consulta jurídica que cambió nuestro destino. Quino, el autor de Mafalda, del que ya había publicado 5 tomos con la editorial de Álvarez, habría dejado de recibir sus derechos de autor. Y nos consulta como abogados. Álvarez ya había dejado de ser socio de la editorial, había vendido su parte, y nosotros no podíamos hacerle un juicio a Álvarez, que era nuestro amigo, se lo derivamos a un abogado conocido que llegó a un acuerdo razonable para el pago de la deuda. Y entonces fue Quino el que dijo, ¿y por qué no empiezan a hacer la Mafalda en De la Flor? Le dijimos que sí, hicimos un contrato muy peculiar en el cual Quino estaba asociado a los resultados de la edición, aparte de sus derechos de autor. Y en 1970 La Flor publicó el primer tomo de Mafalda con su sello, que fue el tomo número 6. De ser una editorial que publicaba a lo sumo tiradas de 3.000 ejemplares, en la primera edición de Mafalda en 1970, julio-agosto de 1970, fue de 200.000 ejemplares que se agotaron en una tarde. Se generaba una ansiedad por los distribuidores que llegaban a sobornar a los serenos del taller de encuadernación para retirar los ejemplares antes y llegar antes, porque se vendía literalmente como pan caliente. Bueno, conseguimos la infraestructura para hacer esa demanda con el crédito de los proveedores que sabían que apostaban sobre seguro, porque una editorial que publicaba un libro que ya se sabía que tenía una demanda preestablecida, estaban convencidísimos de que no íbamos a dejar de pagarles. Y bueno, efectivamente fue así, pero eso obligó a profesionalizarse absolutamente. A mí me permitió dejar la profesión de abogado, cosa que me vino muy bien, la abandoné en 1973 para dedicarme exclusivamente a la editorial.
Luego mi socio vendió su parte, se incorporó quien era mi esposa en ese momento, Cookie Miller, que era economista, o sea que se ocupó un poco de la parte financiera y de funcionamiento. En 1977 aparece un decreto del cual nos enteramos por la radio, prohibiendo el libro, con unos fundamentos muy fuertes, diciendo que tendía a incitar a la juventud, a la niñez a la subversión, lo cual era realmente un disparate. Bueno, pensamos, bueno, un libro más prohibido, ya habíamos tenido una experiencia con la dictadura anterior, porque en la Argentina tenemos una experiencia de dictablandas y dictadurísimas, y en aquel momento, una novela que se llamaba Me tenés podrido Argentina, de Alfredo Grassi, que era una novela no muy política, ese libro se prohibió, fundada una ley de represión de los libros secuestrados relacionados con actividades comunistas, lo cual era un disparate. La autora era del Partido Radical, digamos un partido liberal progresista. Presenté un recurso administrativo y revocaron la prohibición, todavía durante esa dictadura. Yo evalué mal la situación, en realidad debí pensarlo porque el abogado que me asesoró y me firmó ese recurso, a pesar de que yo tenía también el título, no quiso firmarlo en el segundo caso. Presenté un recurso de revocatoria de la prohibición en el caso de Cinco Dedos. El resultado fue que a los pocos días se dictó un decreto poniéndonos a disposición del Poder Ejecutivo a Cookie Miller y a mí como socios de la editorial, y a quien era la directora de la colección infantil, Amelia Anois, que era por entonces la mujer de Augusto Roa Bastos, el novelista paraguayo, que ya estaban viviendo en Francia, se habían ido de la Argentina. Y bueno, esto implicó estar 127 días presos. Hubo una protesta internacional sumamente importante, liderada por la Feria de Frankfurt, cuyo director, Peter Baijas, estaba casado en ese momento con una señora argentina muy militante, Dora de la Vega, que todavía vive, está en la provincia de Córdoba, y la feria nos designó representantes oficiales de la Argentina para la feria de ese año, 1977. Mandaron un telegrama a la Presidencia de la Nación diciendo que aunque la feria empezaba en octubre, la feria nos tomaba bajo su protección y que podíamos partir cuando lo consideráramos conveniente. Ese pasaje se convirtió en un pasaje al exilio. Estuvimos flotando por Latinoamérica porque la editorial de La Flor tenía un vendedor viajero, que era un señor muy mayor, que había llevado el fondo por Latinoamérica durante mucho tiempo, pero se murió. Y entonces ese rol lo había asumido yo, y entonces ese pasaje Buenos Aires-Frankfurt se desdobló en un pasaje de muchísimas páginas que empezaba en Guayaquil y terminaba en Frankfurt vía México. Y entonces Ángel Rama estaba dirigiendo la Biblioteca Ayacucho, que era una creación del presidente Carlos Andrés Pérez, conmemorando los 150 años de la que fue la batalla decisiva de la independencia de Sudamérica, con la idea de publicar ediciones definitivas de los clásicos latinoamericanos, incluso los precolombinos, con notas y prólogos y estudios preliminares importantes y cronologías. Le pregunté a Ángel Rama si podía conseguir un trabajo allí, me dijo que sí, pero que tenía que ser a partir de enero, cuando rigiera el nuevo presupuesto, y que iba a ser un trabajo de medio tiempo. Simultáneamente, entre los clientes de la editorial a los que visitaba, había una librería de libros infantiles, que dependía de una fundación que se llamaba Banco del Libro, que estaban por establecer una editorial para publicar libros infantiles en Venezuela. Les propuse que Cookie Miller, que era mi compañera y mi socia en la editorial, si podría trabajar con ellos. Aceptaron encantados. Y la Biblioteca Ayacucho tenía en la parte intelectual a Ángel Rama, que había sido editor en Uruguay con un sello que se llamaba Arca, publicó a Feliberto Hernández y una cantidad de autores importantísimos, uruguayos y latinoamericanos. Publicó el primer libro de García Márquez que se publicó en Latinoamérica, antes que 100 años de soledad. Y me hice cargo allí de lo que se llamó pomposamente el Departamento de Difusión y Distribución, que quería decir prensa y ventas. O sea que no era un trabajo propiamente intelectual, lo ejercí porque en algunos libros hice corrección de estilo, corrección de traducciones, o sea que también cumplí esa tarea, pero no era lo que estaba dentro de mis funciones. Entonces asumí la representación de una cantidad de editoriales españolas y argentinas, y en la mañana era director de un departamento y en la tarde era un vendedor de libros que iba con su maletín por las librerías, mostrando portadas y tomando pedidos y cobrando y demás. Hasta que 2 años después se crea el Diario de Caracas, que convoca a Rodolfo Terraño, a nuestro amigo, para dirigirlo, y a Tomás Eloy Martínez, un gran periodista y también luego novelista argentino, como jefe de redacción. El diagramador era Juan Fresán, un
genio de la gráfica argentino que también estaba exiliado en Caracas, que fue el que diseñó la colección de la Biblioteca Ayacucho, diseñó las portadas, el módulo que se hacía en la editorial. Pensaban publicar, en vez del clásico magazine dominical, un libro dominical. Nos llamaron a ver si podíamos armar la colección en los 9 días que quedaban, que era el ideal de un editor, porque se hacían libros que podías elegir, que no había que pagar porque los pagaba el periódico y que no había que vender porque entraban por debajo de la puerta con el periódico en las casas de los lectores. Y llegaron a salir 123 tomos de esa colección. Primero en formato libro, con lomo y encuadernados, y después, cuando el periódico cambió de dueños, resolvieron que había que hacer economías, entonces salió ya en formato de revista de 1/8, engrapado, en papel de menor calidad, pero se siguió hasta allí. Cuando nos fuimos había quedado una gerente, muy eficaz en la parte administrativa, y Elisa de Miller, la madre de mi mujer, que había entrado a la editorial ya jubilada de su trabajo, había sido comerciante, para ayudarnos a llevar la contabilidad, a hacer los cheques, los pagos, y que asumió con mano maestra la conducción de la editorial, siguiendo nuestras instrucciones que venían por carta. Uno iba al aeropuerto para ver quién se iba en los vuelos a Buenos Aires para que portaran las cartas, o por ejemplo nos mandaban los manuscritos para leer en Venezuela y los devolvíamos también con viajeros. Bueno, y así se mantuvo la editorial, que no es un milagro, se mantuvo porque a pesar de que los dueños habían estado presos y después estábamos en el exilio, Quino y Fontana Rosa, el que empezamos a publicar después, el otro gran humorista argentino, siguieron publicando en la editorial. Y apareció que habían prohibido otro libro de la editorial, una novela de Griselda Gámbaro, una novela que se llama Ganarse la muerte. Y como sanción imponían una clausura de 30 días a la editorial. Por supuesto, en la editorial se produjo el pánico, nosotros estábamos presos y la iban a clausurar. Mi suegra sacó las chequeras, el poco efectivo que había, y cerró la editorial. Nunca nadie fue a hacer efectiva la clausura, después de lo cual reabrieron y siguieron dentro de lo que cabe con cierta normalidad. Bueno, editoriales medianas y chicas. De la Argentina, el grupo Siglo XX, que era Ediciones Librerías Fausto, que tenía una colección literaria estupenda, la propia editorial Siglo XX, que había publicado Howard Fast, es decir, una editorial, digamos, comercial, pero de calidad. Y después de españolas, editoriales pequeñas, como una editorial de Mallorca, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, que publicaba cosas maravillosas y que se habían ido conectando con nosotros de a poco, no grandes sellos. Bueno, nos mandan a Venezuela el primer libro de cuentos de Fontana Rosa, que hasta ese momento había sido solo humorista gráfico. Nos pareció realmente excelente y decidimos publicarlo, y apareció muy poco después de regresados a la Argentina, y fue el otro pilar de la editorial durante muchísimo tiempo. Digamos 70 libros de Fontana Rosa, entre libros de cuentos, novelas, de humor gráfico y series e historietas, o sea que fue el autor de mayor cantidad de títulos publicados en Ediciones de la Flor. La editorial, como digo, siguió funcionando, trabajaban mediodía, nosotros decidíamos qué publicar y acá decidían la oportunidad económico-financiera de hacerlo, o sea que trabajaron como un kiosco, al contado, sin tomar deudas. Por eso cuando retomamos la editorial a fines de 1983, la editorial estaba sin deudas, con una salud financiera y económica buena. La editorial no publicaba ensayo, es decir, lo había publicado en la década del 70, antes de todos los episodios a partir del 77, basado en el humor gráfico como piedra basal y como fuente principal de ingresos, pero apostando a la innovación con buenos resultados o malos según los casos. Me olvidé de mencionar que también durante el periodo del exilio habían prohibido un libro que se llamaba Cuba, Vida Cotidiana y Revolución, de Enrique Raab, un periodista brillante que después fue asesinado por los militares también, y ese libro provocó otro proceso que también después fui sobreseído. La coedición es de Humberto Eco con Lumen de Esther Tusquets, derivó de la gran amistad con Esther por un lado, y por otro de que los libros españoles eran carísimos en la Argentina. Entonces la edición, el hecho de una edición hecha a costos nacionales era mucho más vendible en el cono sur de Latinoamérica, que para ese espacio nos combinamos la coedición, y realmente fueron un suceso impresionante porque fueron unas ventas inmensas de las cuales repartíamos las utilidades al 50% y nosotros le pagamos los derechos a Humberto Eco. El péndulo de Foucault apareció en una época de la hiperinflación
donde los precios se remarcaban cada hora, es decir, un disparate. El libro fue un éxito inmenso, trabajamos sábados y domingos personalmente con el personal, que no era mucho, para hacer los paquetes para las librerías del interior y de Uruguay y de Brasil y de Bolivia y de Chile. Se vendieron 20.000 ejemplares sin ningún beneficio específico para la editorial. Los libros argentinos han estado alternativamente baratísimos o carísimos en el exterior, lo cual crea etapas de gran auge de la exportación, porque efectivamente sucedió, y etapas en las que resulta imposible. Cuando se mantuvo una cotización totalmente artificial de equivalencia entre el peso argentino y el dólar, los libros argentinos tenían un costo desmesurado, y aparte los libros extranjeros eran aquí baratísimos. Cuando se produce a fines de 2001, comienzos de 2002, la gran devaluación del peso, al contrario, los libros argentinos resultan muy económicos y dejan de entrar libros españoles, lo cual generó la aparición de una cantidad enorme de pequeñas y medianas editoriales. No editoriales bonsai, como dice un editor español, muy decorativas y destinadas a no crecer, sino que por lo menos suministraban su pan y su mantequilla a los propietarios, no mucho más, y que realmente han subsistido casi todas. La política cultural del gobierno actual no existe ningún tipo de promoción para el libro, nos acostumbramos mal los editores, yo ahora estoy retirado desde septiembre del 2015 porque vendí mi parte de la editorial. La política del gobierno anterior era de hacer grandes compras para las bibliotecas escolares y para las bibliotecas populares y para las escuelas, y esto se suspendió totalmente a partir de diciembre de 2015. Cuando yo empecé en la actividad editorial, pedía un presupuesto de una imprenta y era por 3.000 ejemplares y millar adicional. Nadie pensaba que se pudieran hacer menos, salvo de un libro de poesía que por ahí se hacían 1.000. Ahora se hacen tiradas de 500 ejemplares, de 800 ejemplares, de editoriales comerciales, es decir, de editoriales de calidad, eterna cadencia y demás. Lo ideal sería solventarlo a través de coediciones, y lo están haciendo algunas editoriales, como Libros del Zorzal, que es otra de las interesantes editoriales nacionales, que lo está haciendo con Sexto Piso en México y con una editorial española, porque la distribución en España ha sido casi siempre un ideal imposible, porque el sistema de depósitos regionales que rige la distribución en España, combinado con la necesidad que hubo en el país hasta no hace mucho de ingresar las divisas correspondientes a las exportaciones oficialmente, o sea que uno vendía en el exterior, la factura tenía que estar visada por su banco, que se responsabilizaba a los 180 días de que uno ingresara el dinero de esa exportación en divisas, hubiera lo cobrado o no, lo cual era un disparate. Y lo que no se vendía era más barato tirarlo que enviarlo de regreso. El precio fijo de los libros es uno de los temas. Aquí existe una ley de precio fijo que se cumple relativamente bien y la exige en España, y hay una forma menor similar en México, pero en el resto de los países hispanoamericanos no existe. Y ahora el riesgo es la compra por internet, donde por ejemplo Amazon fija el precio que se le ocurre y no respeta tampoco las áreas convenidas para los derechos en los contratos de edición. O sea que si hay un libro que tiene los derechos en castellano solamente para España y Amazon lo vende en Latinoamérica, no hay forma de reaccionar con eso. Tal vez en la prehistoria de la edición en Argentina, Samuel Glusberg de Anaconda y alguna otra pequeña editorial como América Lee en la Argentina, que publicó los libros de Monteiro Lobato, el escritor brasileño, que fueron esenciales para mi formación de niño lector.